Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy aquí a Bit Político vamos a tener un episodio muy importante sobre un tema del que se está hablando muchísimo, que es la reforma electoral. Y para esto tenemos como invitada a Karen Morales. Ella es maestra de Derecho Electoral por la Escuela Judicial de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretaria particular en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México. Ha sido técnica de enlace en la Dirección de Estrategia y Políticas para la Transformación Digital del Consejo de la Judicatura Federal y asesora parlamentaria en el Senado de la República en el PRD y coordinadora también de 10 por México. Karen, casi me muero de decir todo lo que has estudiado, en dónde has estado y qué haces. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues esperemos que mi experiencia y mis estudios pues sirvan de algo para más o menos pues dar claridad a este tema. Yo estoy segura que sí, porque la verdad es que incluso ahorita cuando hablamos de Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, o sea, son nombres tan largos que a los que no han estudiado Derecho, yo también estudié Derecho como tú, pues sí es como de ¿qué dijo? Sí. Y sobre todo hablar de la reforma electoral también, honestamente, si yo te lo digo por mí, si no me hacen el favor de pasarme una investigación y poderme investigar realmente a grandes rasgos de qué se trata, tampoco te podría decir que sé este tema y que nos impacta a todas y a todos y es importante conocer. Y para eso te invitamos. Gracias por estar aquí. Y queremos hacer este episodio pues para platicar contigo, que tú estás ahí metida en los tribunales, que sabes de este tema, que nos platiques a todas y todos que no vivimos de día a día los temas judiciales, de qué es la reforma electoral, de qué se trata y por qué es necesario hacerla o no es necesario hacerla o qué onda, cómo nos impacta a nosotros. Ok, bueno, creo que lo primero que debemos de tener en cuenta es que esta reforma pues no se debe de tomar a la ligera, ¿no? O sea, es una reforma que va a impactar a la vida democrática del país, a la forma en cómo se hacen las elecciones, la forma en cómo ahora vamos a elegir a nuestros representantes y sobre todo, y muy importante, puede incluso impactar en la forma en cómo se va ahora a constituir el Congreso de la Unión, ¿no? Hablando tanto de la Cámara de Diputados como el Senado de la República y los congresos locales. La reforma aún no está lista, todavía no se ha enviado un proyecto ya definitivo. Sin embargo, sí ha habido asociaciones civiles, incluso el propio INE ha mandado su propuesta e incluso el sector empresarial ha estado dentro de las opiniones que se están tomando en cuenta para poder enviar un proyecto ya consolidado a alguna de las cámaras. Esta propuesta que se está manejando hasta ahorita sí tiene varios ejes. El primero, y creo que uno de los más importantes, es lo del voto electrónico, que ahora pues ya podamos votar por medio de un sistema electrónico, que ya no sea obligatorio tener que ir a la casilla para poder emitir nuestro voto, ¿no? El segundo es el de la paridad de género, que ahorita ya está en la Constitución, que al menos se tienen que que se tienen que ocupar el 50% de escaños y curules, 50% mujeres y 50% hombres. Sin embargo, ahora sí ya va a estar bien establecido, con reglas pues ya bien impuestas, el cómo se va ahora a elegir las candidaturas, cuántas gobernadoras va a haber, cuántos gobernadores va a haber, cuántas senadoras, cuántos senadores, diputadas, diputados, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local. Entonces creo que ese también pues es un gran avance, porque pues para nosotras las mujeres ya es establecer que pues vamos a ocupar sí o sí un puesto que a lo mejor era un poco inalcanzable, ¿no? Sí, que hace muchos años ni podíamos pensarlo. Y menos ser posible, ¿no? Exacto, ¿no? O que nos costaba más trabajo llegar a un puesto de poder, ¿no? O sea, un puesto ya de toma de decisiones. Entonces esta reforma pues también ya deja muy claro que nosotras pues ya estamos incluidas en el paquete, ¿no? Ya de sí o sí tienen que estar ahí. Otro punto más es la mejora en la fiscalización y la transparencia, ¿no? En la rendición de cuentas. Porque uno como candidato está obligado a rendir cuentas sobre lo que se gasta en una campaña.
Y ya como servidor público igual tienes que demostrar pues ¿Cómo te gastas? cómo te gastas el dinero, ¿no? Ajá, ¿por qué? Pues porque no es tu dinero, ¿no? O sea, es dinero de los impuestos, es dinero que a ti te está dando pues el gobierno. Sin embargo, había como un margen que podías no comprobar. Ahora no, ahora tienes que comprobar sí o sí todo lo que tienes que... Sí, todo el dinero que estás gastando e incluso de dónde está ingresando. Cosa que yo veo que es muy buena, ¿no? Claro. Ajá. Y esto es, dijiste rendición de cuentas cuando eres candidato y también cuando estás... Sí, ya cuando eres el servicio público. Ajá, okay. Sí, Las dos cosas. Sí, ambas. Okay. Ajá. Y la otra es los ajustes en la manera de elegir a ciertos cargos. ¿Esto por qué? Porque recordemos que aun cuando, como ya se mencionó, todavía no hay una propuesta, esto también va a tocar al Tribunal Electoral, no solamente al Instituto Nacional, sino al Tribunal Electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que así como la reforma judicial, el Tribunal Electoral ahora se van a elegir a las personas que van a estar dentro de él y quienes lo van a conformar. Que esa reforma es la que ya pasó el año pasado. Sí, pero únicamente para el Poder Judicial. Esto quiere decir jueces, magistrados y ministros. Ok. Entonces, así como pasó para el Poder Judicial. Ahora va a ser para el Tribunal Electoral. Ajá. Ok. Sí. Wow. O sea que también si por ejemplo, la aprueban, que yo creo que la van a aprobar, ¿no? Ahorita platicamos de eso. Cuando también los miembros del Tribunal Electoral estarían en una boleta, los conoceríamos supuestamente y votaríamos por él. Sí, por ellos, exacto. Sí. Okay. Sí, o sea, literal se tendría que hacer el mismo procedimiento que se hizo para las elecciones del año pasado del Poder Judicial. Ajá. Así como se hacen las elecciones cada 3 años, se tendrán que hacer ahora unas para elegir a los miembros, a los integrantes del Tribunal Electoral. Wow, qué diferente, ¿no? Es que no estamos acostumbrados, la verdad. Exacto. A ver, vamos a empezar por el principio porque son muchas reformas las que nos platicaste, ¿no? Sí, son varios cambios los que se pretenden hacer. Esta forma Sí. que se tenía de manejar este poder, ¿no? Sí, mire, una de las cosas, uno de los argumentos que maneja el partido en gobierno, que es quien propone esta reforma, es pues que la justicia y la elección tiene que ser del pueblo, ¿no? Entonces, si no están funcionando el sistema democrático en México, pues se tiene que hacer un cambio. Si a mí me lo preguntas, yo creo que sí debe de haber un cambio. Sin embargo, no como se está proponiendo actualmente. ¿Por qué? Porque no se están escuchando las voces de la sociedad civil ni de los ciudadanos, sino únicamente se está escuchando pues a las personas que ya están dentro del poder, ¿no? Oye, Karen, o sea, sí sabemos que la ley sobre la cual se basa el poder en México y la democracia en nuestro país necesita cambiar porque son leyes que ya tienen muchos años, ¿no? Supongo que esta es la justificación de la reforma electoral. Tenemos un sistema ya viejo desde muchos años que si bien que mal ha funcionado de alguna manera, pero puede funcionar mucho mejor. Entonces, dentro de esta reforma electoral y lo que representa que es la democracia en nuestro país, ¿no? Estas cosas que tú nos dijiste como el voto electrónico, paridad de género, rendición de cuentas, elegir a los miembros del Tribunal Electoral son las cosas o los puntos que se proponen reformar. Sí. ¿No? Lo que tú nos estás diciendo es que quien lo propone reformar, pues es el partido en el poder, que en este caso es Morena. Sí. Es como el que dice hay que reformar y proponen, se va a reformar de esa manera, ¿no? ¿Qué dicen los partidos de oposición? Pues la oposición no está de acuerdo. Digo, no es algo que nos sorprenda. Normalmente, pues con las reformas. Por eso es oposición, ¿no? Sí. Ok, se opone. Sí. Sin embargo, ¿Pero por qué se opone? ¿Cuáles son los puntos de vista? Sí. Cuando se hizo la transformación, cuando se hizo la creación del Instituto Federal Electoral, que después se convirtió en Instituto Nacional Electoral, pues se le otorgó autonomía. ¿Esto para qué? Para que el gobierno, o sea, para que ninguno de los 3 poderes pudiera intervenir dentro de las decisiones, pues, democráticas del país.
Entonces, la primera justificación que pone la oposición es que al hacer esta reforma, pues se volverá a inmiscuir al menos al Poder Ejecutivo dentro de las decisiones del instituto, ¿no? Porque entonces, así explícanos como de una forma muy sencilla, ¿por qué? Bueno, el por qué lo están diciendo es pues que la reforma lo que hace pues es un poco favorecer al partido que está en el poder. Okay. Entonces, como digo, no es sorpresa ni para nadie que pues tampoco estuvieron a favor de la reforma al Poder Judicial. Sí. Entonces, a la hora también tener que elegir por voto popular a las personas que van a garantizar la justicia electoral, pues como muchos piensan que se hizo en el Poder Judicial, pues van a ser personas ya impuestas por el partido pues que está actualmente gobernando. Ese es como el riesgo más grande. Sí. Que sea una elección más bien simulada. Sí, exacto, porque al final de cuentas cuando uno no está conforme con las elecciones, por ejemplo, tú como candidata, ¿no? Al final dices, no, es que a mí me violentaron un derecho, no me están haciendo válido esto, uno impugna ante el Tribunal Electoral. Claro. Entonces, pues el Tribunal Electoral debe de ser pues imparcial, ¿no? No. Entonces, cuando tú llegas a esas instancias, pues lo que esperas es que no resuelva a favor de uno o de otro partido. Pero si tú llegas ahí al tribunal siendo pues un miembro que te puso un partido, pues entonces porque ahí va a decidir, ¿no? La balanza. Claro, ok. Bueno, es válido esa observación sí. De la oposición, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que esa es una de las que pues más les impactan. Ajá. Digo, otra de las cosas que han estado manejando, que es así yo no investigué, pero no lo encontré, es que se podía vulnerar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Hasta ahorita, las propuestas que han mandado no vulneran la autonomía del instituto, pero pues falta ver el proyecto final, ¿no? Claro. Híjole, pero es que ahí es delicado, porque aunque no vulnere como abiertamente o francamente esta soberanía, pero sí hay el riesgo de que las personas que ganan una elección, ¿no? O que se ponen ahí, sean de uno u otro partido, pues de alguna forma, de facto, puede suceder eso, ¿no? Sí, exacto. Okay. Digo, actualmente yo no veo mal el que haya representantes de todos los partidos dentro de la toma de decisiones del instituto. Yo espero que en la propuesta final no se atente contra la autonomía del INE, porque si no, pues sí, ahí sí ya habría un problema más grande, ¿no? Que las elecciones, o sea, que quien hace las elecciones las vigila, las lleva a cabo y emite los resultados, pues, no, y nos garantiza a todos los mexicanos y las mexicanas que son elecciones limpias, ¿no? Ajá, exacto. Híjole, tú también te has de acordar que todos oímos esto del INE no se toca, ¿no? Ajá, sí, sí. Y la verdad es que sí, todos queremos que haya alguien imparcial que organice y que defina la democracia en nuestro país. Sí, exacto. Entonces, digo, a esperar el proyecto, ¿no? El proyecto final que llegaría ahora en febrero, cuando comience el periodo ordinario en ambas cámaras. Y pues ahí ya sabremos al final, pues, cómo está el proyecto, lo que es lo que propone, sí, ¿no? Exacto, ¿no? Okay. Pero hasta ahorita no hay ninguna propuesta en donde se atente la autonomía del instituto. Entonces, esperemos que así sigamos. Sí. Oye, justo ahorita que decías, ¿cuáles serían los tiempos, Karen? O sea, porque yo te decía, sé que se va a discutir este año, pero la verdad es que los tiempos no los tengo claros. ¿Tú nos puedes ayudar con eso? ¿Cómo? O sea, sí. Bueno, mire, no hay como un tiempo establecido. Sin embargo, pues revisando noticias, etcétera, al parecer la reforma tendría que estar lista por la Comisión de la Presidencia ahorita en febrero. O sea, ya ahorita. Sí, ya casi. Y en febrero mismo la mandarían a las cámaras para que se discuta. Está hasta donde yo vi la voluntad de los partidos de poder hacer mesas de diálogo con sociedad civil, con empresarios, con diferentes... como para escuchar a toda la sociedad, con ¿no? diferentes voces, para que la reforma salga de mejor manera, ¿no? Pero pues real hasta que no esté ya el proyecto en alguna de las cámaras, que las juntas de coordinación se
se sienten a ver cómo la van a discutir, pues hasta ahí sabríamos cómo va a salir, si le van a hacer cambios, si se va a salir como la mandan de presidencia o a qué acuerdos van a llegar. Oye, parte de las cosas que nos dijiste, me asusté. Con la número 1, me asusté demasiado. Dice, es voto electrónico. Sí. Proponen voto electrónico. Somos un país, como muchos países de Latinoamérica y del mundo, que siempre, desde que estamos chiquitos, oímos fraude electoral, que el sistema se cayó, ya cuando iban a decir que cuando iba arriba uno, de repente se cayó el sistema y luego ya va arriba el otro. Híjole, sí hay países como Estados Unidos que el voto es electrónico. Sí, pero ese se va actualizando en el momento, ¿no? O sea, pero México, ¿qué onda? O sea, si con las boletas luego que operación ratón, sí. O sea, eso me asusta muchísimo porque yo no lo sé. Ahorita quiero que me des tu opinión, Karen, o que nos compartas, pero yo pienso que pues eso nada más va a dar argumentos para que todas y todos pensemos que pues no hay claridad en los resultados, en los procesos. ¿Crees que en México estamos preparados para esto? No, y no solamente porque se pueda dar fraude, ¿no? Ajá. Sino porque México no tiene una cobertura amplia en internet. Ajá, exacto. Claro. O sea, incluso aquí en la Ciudad de México hay zonas donde no llega el internet. O sea, donde no se puede asegurar que va a estar pues ese servicio, ¿no? Y mucho menos pues en comunidades rurales. O sea, si aquí en la ciudad no te lo pueden garantizar, pues hay comunidades rurales donde menos. En nuestro país hay muchísimas. Sí, todavía. Ajá. Entonces, ese sería lo primero que a mí me preocuparía. Lo segundo es, ahorita en las elecciones pasadas ya se hizo el primer, pues sí, como el primer modelo, ¿no? Para que los extranjeros pudieran votar ya por voto electrónico y su voto fue tomado en cuenta. Sin embargo, no supe bien cómo funcionó esa modalidad. Sí tienes que dar tu INE, etcétera, pero por ejemplo hay muchos extranjeros fuera de México que pues ya llevan más de 10 años fuera, ya no tienen INE de México. Claro. ¿No? O sea, entonces ellos, pues, aunque si quieren votar, si tienen que regresar, sacar su INE, ¿no? O sea, claro. Entonces, pues eso también es otro de los factores que tú dirías, bueno, y está bien, yo voy porque mi casilla me queda a 2 calles, ¿no? Pero si yo estoy, me fui a trabajar a otro país y quiero emitir mi voto, no puedo. Entonces, eso pues también es de preocuparse, ¿no? Claro. Entonces, y lo que me decías de que luego se cae el sistema, de que el error y no sé qué, ¿no? Exacto. Creímos así, desgraciadamente. Estos no creemos en las elecciones. Sí, y no tiene mucho. En las elecciones del 24 se cayó la página del instituto de aquí de la Ciudad de México. Entonces, y de repente ya había una persona ganadora. O sea, se cae y luego ya. O se iba perdiendo, se cae y luego ya ganar. Entonces, sí, e incluso, como lo dices, o sea, sí, con las boletas luego se las roban, las queman casillas, o las mismas personas las tachan, o las invalidan, o etcétera, pues también, o sea, ¿qué nos va a garantizar a nosotros que nuestro voto que estamos emitiendo por una plataforma, pues en primera sí va a ser tomado en cuenta, en segunda sí va a salir como nosotros lo estamos, pues se respetará, ajá, ¿no? Exacto, ¿no? Porque hay más seguridad en que tú tachas y lo metes a una urna, ¿no? Y aún así. No sabes si esa urna va a desaparecer en 4 horas, si ya sacaron tu voto y le pusieron otro, o sea, claro. o algo por el estilo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que igual en las elecciones pasadas llegaron a una casilla, no recuerdo de qué alcaldía, y ya no había boletas, y eran las 11 de la mañana, y ya no había boletas, y entonces la gente dijo, ¿y dónde están ¿Dónde están las boletas? Sí, es el día de la elección. Ajá, exacto, ¿no? Y dicen, no, pues ya se acabaron. Vayan a una casilla especial. Uh-huh. Entonces... No, pasan muchísimas cosas el día de la elección en este país y en la mayoría de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Sí. Entonces, a mí eso es lo que me genera mucha duda de cómo puede ser posible y que eso sea algo que sume y no que nos reste a la democracia. Sí, exacto. Y pues que
fuera de eso, pues también que sea posible materializarlo. O sea, que de verdad si nosotros podamos decir, pues sí, lo voy a hacer electrónicamente y no va a pasar nada y voy a poder, ¿no? Entonces, digo, si hay algunas páginas del propio gobierno que luego se caen y ya no, o sea, te quedas ahí como, y luego, ¿no? Claro. Y te dicen que no se encuentra el servidor. Entonces... No, y una de las cosas que se ha dicho, que también es como para reducir costos, los costos de las elecciones, ¿no? Sí. Yo creo que comprar todas las computadoras sería muy caro, ¿no? Sí. No, es que fíjate que... Cuando dicen también es para reducir el costo de las elecciones, ¿de qué estamos hablando? Porque esa justificación. Las elecciones son muy caras. Sí, o sea, a sacar una elección sí es demasiado costoso. Y entonces ahora no solamente tenemos las elecciones, las presidenciales, que son cada 6 años, y las intermedias, que son cada 3, sino que ahora también tenemos las elecciones del Poder Judicial y próximamente las del Tribunal Electoral. Y entonces, una de las propuestas que también tiene esta reforma es que las elecciones del Poder Judicial y las de senadores, diputados, etcétera, no se junten. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que podríamos tener o llegar a tener elecciones cada año. Entonces... ¿Dónde se el ahorro? Sí. No, en primaria, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Claro. O sea, no hay presupuesto. El propio INE lo dijo al principio del año, cuando se aprobó el presupuesto, dijo, no me va a dar. O sea, si vas a querer elecciones el próximo año, porque en el 27 son las elecciones intermedias y además se tienen pensadas las elecciones que faltan de los titulares del Poder Judicial, pues no va a dar. Entonces ahora, ¿a quién le vas a quitar presupuesto para que el INE pueda tener pueda organizar 2 elecciones? Pueda organizar 2 elecciones. Bueno, esa es otra duda que esperemos que se resuelva pronto, sí. Y que tenemos, ¿no? Y que tienen todos los que están analizando esto. Sí. Bueno, entonces ahí la parte de reducir el presupuesto está un poco en duda porque si esto genera que haya muchas más elecciones, pues hay mucho más gasto, ¿no? Sí. Bueno, que por ejemplo reducir el presupuesto, ¿qué sería? Yo tengo mi computadora, tengo mi iPad, tengo mi teléfono, yo voto. Ya no gasto una boleta, ya no gasto una urna, ya no gasto en la mampara, en el crayón, en la capacitación a los cuidadores de casilla, ¿no? Todos ellos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, ¿qué te va a garantizar que la gente sí va a decir, pues yo voto aquí y no voy a ir a mi casilla? No, y qué tal que todos llegan y dicen, no, yo voy a ir a mi casilla, claro. Y no tienes boletas suficientes. No, y de por sí somos un país que tiene niveles de abstencionismo enormes, como 60%, 50%, pues menos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos muchas dudas. Sí. Luego, el tema de reducir la representación proporcional, o sea, los plurinominales, sí. Que son famosos los plurinominales, que mucha gente no los quiere. No, mucha gente no estamos de acuerdo con que haya tantos diputados, tantos senadores y que además muchos de ellos ni siquiera hacen campaña, ¿no? Pero obviamente no todo el mundo está no de acuerdo. Hay gente que dice que no se deberían de quitar. Creo yo que la oposición no está de acuerdo de quitar los plurinominales porque lo que dicen es que a Morena es a quien le conviene quitarlos y por eso lo están haciendo, ¿no? ¿Tú qué opinas de los pluris? Porque la verdad es que yo también he sido de las ciudadanas que dicen, no, pues es que son muchos diputados y salen bien caros, ¿no? Pero ¿tú qué piensas de esto? Mira, yo creo que sí son necesarios. Sin embargo, la forma en cómo se están eligiendo hasta ahorita, yo creo que no es la correcta. ¿Por qué? Porque para elegir un plurinominal, el partido hace su propia lista, ¿no? Entonces, dependiendo del número de votos que tú tengas en las elecciones, es el número de plurinominales que te tocan. Yo creo que están bien, ¿por qué? Porque si un partido pequeño, por ejemplo, el Verde, el PT, podría decir MC, pero creo que ya no es tan pequeño. El Álvaro todavía es pequeño, ajá. Les ayuda a tener este apoyo, este respaldo de saber que van a tener una lista de plurinominales. ¿Para qué? Para que no haya una sobrerepresentación en la Cámara. Uh-huh. No solamente la oposición dice que a quien le conviene es a Morena, sino ya también lo vimos que dentro de su misma coalición están teniendo problemas por este tema. Yo lo que creo es que se pueden mantener los plurinominales, sin embargo no como se ha hecho hasta ahorita, sino lo que se puede hacer es que no sea el partido quien los elija,
¿Por qué? Porque justo pasa eso, gente que no hizo campaña llega a un curul o a un escaño, ¿no? No, y normalmente las listas de los pluris, que así literales del 1 al, no sé, 20, pues los primeros son, bueno, lo que decimos es que los primeros son el recomendado de alguien, el hijo de alguien, el sobrino de alguien. Entonces, realmente no, ni siquiera a veces son políticos de carrera, ¿no? No, o a veces son políticos que ya llevan años y años sin hacer campaña. Claro. O sea, son políticos que van del Senado a diputados, de diputados al Senado, entonces así. Y los ponen también por contactos, ¿no? Y nunca hacen campaña, ¿no? Entonces yo lo que creo que sería lo pertinente, yo sí, si quieren tomar en cuenta mi recomendación, Si quieren hacerle caso a Karen. sí, es que mejor se hagan por primeras minorías. Esto quiere decir, no solamente pues ya tienes al candidato más votado que fue el que ganó, ¿no? Entonces, para tu pluri puede ser que el primer candidato más votado fue de Morena, el segundo fue el del PAN, y el del PAN pues entra dentro de los candidatos más votados a nivel nacional, él entra de pluri, ¿no? Y entonces así, pues obviamente, pues sí podrías equilibrar un poco el hecho de que pues no haya la sobrerepresentación dentro de las cámaras, Claro. y los partidos pequeños o minoritarios pues sigan teniendo esa... Sí, no pueden base. crecer. Ajá. Y entonces digan, pues sí, si en un estado el más votado fue del PAN y el segundo del Verde, pues entonces el Verde ya tiene un pluri, Claro. ¿no? Entonces así yo creo que funcionaría un poco mejor así. Lo que pasa, lo que pasa ahorita es que, por ejemplo, si Morena, que está ganando muchísimas gobernaturas, etcétera, gana, de por sí gana muchísimos diputados, más los pluris, por eso tenemos una amplia mayoría muchas veces, ¿no? Sí. Y entonces no hay equidad en el Congreso y en la votación de las decisiones, de las leyes, etcétera. Entonces, lo que tú estás diciendo es que con este sistema de primeras minorías, si Morena gana, ahorita digo, lo pongo de ejemplo porque es quien sigue ganando. Si Morena gana, no sé, 10 gubernaturas y 20 diputaciones, la primera mayoría de abajo también entrarían esos pluris. Pueda tener ya asegurado que va a tener su plurinominal, ¿no? O sea, que Y esto genera para nosotros los ciudadanos, que es como lo que me parece más importante, que sepamos que porque ahorita decimos, es que todo pasa porque pues Morena es la mayoría, ¿no? Y en los tiempos del PRI también era así, o sea, todo pasaba al PRI porque pues Morena es la mayoría. Entonces, lo que haría era más equilibrio en las cámaras, que lo que yo quiero decir, Karen, es que eso a los ciudadanos nos conviene mucho más. No, y que un partido tenga todo, ¿no? No, y también te da más confianza. ¿Por qué? Porque si tú no votaste por el partido que ganó, votaste por el de abajo, pues ahí está tu voto. Y entonces tu voto sigue estando representado en la Cámara. Claro. ¿No? Entonces dices, bueno, pues sí no ganó, pero ahí está. Y ahí está mi decisión y ahí está quien yo quiero que me represente, ¿no? Entonces ya no es como, y por eso es que pasa el abstencionismo. Porque dices, si al final de cuentas ya va a ganar tal persona, tal partido, tal coalición, ya para qué voy a votar, ¿no? Sí, hombre, pensamos muchísimo así, Karen. Sí, y entonces ya si tú sabes o tienes conciencia de que, bueno, sí, puede que no gane, pero va a ganar la primera y se va a ir de pluri, pues entonces voy a votar, ¿no? Claro. Para que al menos ahí esté mi decisión, ahí esté mi voto y ahí esté el candidato que yo apoyo. Y eso daría más equilibrio a todos los estados, los congresos. Y en las cámaras, porque de verdad lo más importante es donde se toman las decisiones, y quienes toman las decisiones pues son los legisladores, ¿no? Entonces sí se necesita tener la balanza de justo, de no decir este tipo de cosas de pues va a pasar, Claro. ¿no? O sea, ya para qué se discute si va a pasar. Claro. Ahora, este sistema de mejor hacer plural las minorías no sería lo que ven en el proyecto de la ley, o sea, de esta renovación de la ley, o no lo sabemos todavía. Todavía no lo sabemos. Ajá. ¿Por qué? Porque esto sí le pegaría mucho a la coalición Verde, PT, Morena, ¿no? Porque el Verde y el PT, pues, sí necesitan las plurinominales, ¿no? Entonces, el pleito, pues, es que les dicen, es que, pues, tú no las necesitas porque, pues, tú tienes a tus candidatos que ganan por ser el partido grande, ¿no?
pero nosotros como partidos pequeños, pues sí las Si las queremos, claro. Ajá, entonces, pues entre Y que también Morena diría, pero yo no te las quiero dar, ¿no? O sea, entre que llegan a un acuerdo, entre que no llegan a un acuerdo, entre que sí, no, bla, bla, pues igual la oposición pues está viendo qué hacer, ¿no? Porque pues la verdad las plurinominales sí funcionan, pero están funcionando mal. Entonces creo que sí pueden llegar como a un acuerdo, porque de hecho creo que así funcionan aquí en la Ciudad de México. Los plurinominales son los candidatos que tuvieron el segundo lugar en ser más votados, entonces yo no lo veo mal. eso no está mal. Oye, en cuanto a los pluris, ya platicamos un poquito cómo creemos que sería la mejor forma más equitativa, ¿no? ¿Y tú crees que 500 diputados realmente son necesarios? O sea, ahora quiero hablar de en cuanto al número de diputados en nuestro país, son 128 senadores y 500 diputadas y diputados. ¿Son necesarios? Porque también, o sea, yo te lo digo porque acá me pongo el chaleco de ciudadana mexicana y los ciudadanos también decimos, ¿por qué tanto diputado? Gastan un montón y se les paga mucho dinero. O sea, ¿realmente tú qué piensas de esto? Sí, bueno, recordemos que los que son necesarios son 300, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 300? Porque son los 300 distritos electorales que tenemos, ¿no? Los otros 200 son justo los de representación, los de representación proporcional. ¿Podríamos disminuirlos? Sí, pero eso pues implicaría reducir el número de distritos electorales, ¿no? Porque pues cada uno tendría que tener un representante. Entonces pues también recordemos que los distritos pues se dividen por el número de personas que viven en cada uno de ellos. Claro. Para que haya como una balanza, ¿no? Y pues todos se sientan... Pero, por ejemplo, podría haber, no sé, 200 diputados de elección directa y 100 pluris, ¿no? Ahí ya serían 300. Yo creo que podríamos dejarlos... Podría ser, en matemática, podrían ser los 300 por los 300 distritos y dejar, no sé, unos 30 y que cada pluri vea por cada 10 distritos, o que sean los 300 por los distritos y luego un pluri nada más por cada estado. Yo creo que eso podría ser, podría, ¿no?, funcionar, y entonces nada más tendríamos 332. Podría ser. Ok. Me digo, yo sé que eso no depende de nosotras, pero son ideas como pensando, porque siempre pensamos muy cuadrado y además lo que nos dice la autoridad y la ley que debe de ser, ¿no? Sí. Pero digo, se puede haber muchas posibilidades. No necesariamente 500 o 500 sí, o 300 o 330, ¿no? Porque la verdad es que creo que yo que he ido a la Cámara de Diputados es enorme, es inmensa, ¿no? Los diputados en una sesión son muchísimos. Sí. Entonces sí me da a pensar, o sea, ¿realmente se necesitan tantos para tomar una decisión? Sí. Cuando vemos que aprueban una ley y todo sale de la mano, ¿no? O sea, bueno, no sé realmente, y digo, me caen muy bien, no es por criticar y juzgar, pero realmente estudian las leyes porque además las bancadas votan lo mismo, ¿no? Entonces ahí es donde digo, bueno, igual, y si va a ser así, pues mejor menos diputados, ¿no? Sí, no, pues no solo eso, ¿no? Digo, porque al final, si fueran los 500, pero hacen bien su trabajo, pues uno ya dirá como de, bueno, lo están haciendo bien, ¿no? Pero justo, si nosotros nos ponemos a ver la asistencia de votaciones en la Cámara, pues sí vamos a ver que muchos no votan, a menos que sea una ley que sí esté fuerte y que sí se esté discutiendo y que la gente sí esté como muy al pendiente, ¿no? Y también hay las mexicanas y los mexicanos no nos involucramos. Yo he visto el canal del Congreso, sí es verdad que las sesiones duran y duran horas, y llega un momento en que le apagas, ¿no? Y ya no sabes ni qué quedó la discusión, porque pues también también nos falta a nosotros interesarnos más, saber qué está pasando, participar más. Pero ahí viene lo que platicábamos, pero al mismo tiempo decimos, pero ¿para qué si nadie nos toma en cuenta, no? Entonces, híjole, creo que necesitamos hacer como una sacudida a todo, ¿no? Al sistema y a nosotros como ciudadanos. Sí, es que creo que también una de las cosas es que pues mucha gente no conoce bien cómo funciona pues todo el trabajo dentro del Congreso, ¿no? Entonces, pues solamente, por ejemplo, las noticias que escuchan, ¿no? La reforma electoral. Y dices, no, pues sí, y te quejas, ¿no? Pero pues tienes que ir a trabajar,
tienes que luego regresar pues a tu casa, a tus hijos, bla, bla, pues obviamente te preocupas por lo que tú estás viviendo, ¿no? Y dices, bueno, pues igual va a pasar. Entonces ya para qué me estreso en la hora de que se trate esta reforma, ¿no? Claro. Entonces, pues no solo es eso, sino que también nosotros sí tenemos como ciudadanos pues que pedirles rendición de cuentas, no solamente de los proyectos fuertes que se votan, sino pues también de los pequeños, ¿no? De una sesión un septiembre por la tarde, ¿no? O sea, sí. Entonces, pues también como estar al pendiente de eso. ¿Por qué? Porque luego son reformas que quizá nosotros decimos, pues no afectan tanto, ¿no? Cambiaron una coma, cambiaron un artículo, pero pues al final ese artículo, tal vez en 10 años, a ti sí te perjudique, claro, ¿no? O ahorita en este momento, o en cuando entre en vigor, etcétera. Entonces siento pues que también nos hace falta un poco de eso. No, y tienes razón, todos estamos corriendo en la vida, ¿no? Sí. Pero también un balance de cómo podré participar, ¿no? Y pedir rendición de cuentas, lo que dices también es importante. Oye, Karen, también quiero platicar de que se supone que esta reforma también tiene que ver con la restricción de la reelección inmediata y el nepotismo. Sí. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Ok. Actualmente, como está configurada la ley y sobre todo la Constitución, es que los senadores pueden elegirse hasta por una legislatura más. ¿Esto qué quiere decir? Ya acabaron sus 6 años, pero si ellos quieren elegirse de nuevo, lo pueden hacer. O sea, postularse, ¿no? Ajá. Seguiditos, ¿no? O sea, 6 seguiditos. O sea, un senador puede ser senador 12 años. Ajá. Igual un diputado. También. Entonces, el diputado lo que puede, pues es, sí, la primera ya fui de elección popular, me aviento otros 12 años otra vez haciendo campaña. Entonces, pues, ¿dónde queda el relevo? ¿Dónde queda el cambio? Claro. ¿Dónde queda, pues, el...? Por eso muchas veces nos quejamos y decimos, es que siempre son los mismos, ¿no? Ajá, sí, digo que también, pues, es la misma gente que vota por ellos, ¿no? Claro. ¿Pero por qué? Porque ya los conocen. Entonces, pues, si te suena el nombre de una persona, pues vas a decir, pues sí, ¿no? O sea, a que, por ejemplo, escuches el nombre de alguien nuevo, pues vas a decir, ese ni lo conozco. Claro. Entonces, yo creo que está bien, yo creo que sí se debería de reducir, o incluso de erradicar, de que pues ya 4 años, gracias. Digo, 3 años. Lo que dice es que no puedes, con esta reforma, si pasa, no puedes querer la reelección de manera inmediata. Ajá, tendrías que dejar pasar, en el caso de diputados, una legislatura 3 años. Ya estuviste 3 años, dejas pasar 3 y si quieres volver, pues a los otros 3, ¿no? Okay. Y en el caso de senadores, ya estuviste los 6, pues ya está ahí, te esperas 6 años y de nuevo vuelves a entrar. Yo creo que está bien porque eso pues garantizaría una pues, reconfiguración dentro de los propios grupos parlamentarios, ¿no? Que no siempre estén los mismos. Que yo creo que la verdad lo que va a pasar es que van a brincar de Cámara al Senado, del Senado a Cámara y pues así van a estar. Y la otra, el nepotismo. Creo que esta es muy importante, ¿no? Sí, bueno, esa incluso ya fue una reforma que se aprobó el año pasado. Yo creo que está muy bien, que es el poder como prohibir, bueno, no prohibir, como limitar la participación de familias dentro de cargos de elección, ¿no? También las esposas, ¿no? Ajá. O sea, no esposas, no hijos. No esposas, no hijos, familiares, creo que hasta el 3er grado, de papás. ¿No? Ajá, exacto. Yo creo que está muy bien, sí, porque pues sí hemos sabido de familias completas que uno está en diputados, otro en el Senado, otro está en gobernatura, otro se va a Secretaría de Estado, ¿no? Entonces, pues sí, ya como romper eso, pues yo creo que está muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los partidos siempre hay cuadros jóvenes. O sea, siempre hay cuadros, pues, que están ahí casi desde sus 16 años, ¿no? Incluso hay jóvenes casi sacando su INE, lo primero que hacen es irse a afiliar, ¿no? Al partido. Entonces, ¿dónde queda el que sí se le va a dar la oportunidad a esas personas, ¿no? Si al final de cuentas, mi hija va a salir de la universidad y ya tiene asegurada su campaña, ¿no? Sí, y hay estados donde han gobernado 3 generaciones el mismo estado. Sí, exacto. Y yo creo que eso no nos gusta, porque al final
digo, si es tu empresa y tú se la quieres dar a tu hijo, pues ese es tu rollo, es tuyo, ¿no? Sí. Pero el poder es un servicio público que además, idealmente, se necesita que la persona que esté en el poder, representando a todos, tenga la vocación de servicio. Exacto. Y muchas veces no pasa así. Lo que pasa es que como quiero conservar el poder, pues ya se lo doy a mi esposa, sí, ¿no? A mi hija, a mi sobrino, a mi hijo. Y no sabemos, digo, de gente muy valiosa, si realmente tiene esa disposición de servicio. En muchos casos son criticados porque está el hijo gobernando, pero todo el mundo dice, no, pero el que gobierna es el papá, ¿no? Realmente el que gobierna es el papá. Y yo creo que de lo que tú estabas diciendo, además de dar oportunidad a otros cuadros, no sé si te pasa, Karen, que a veces en México llevamos muchos años que nos gustaría votar por el mejor, que ya sabes que este es el mejor. Sí, y votamos por el menos peor. Sí. ¿No? Y yo, mi sueño dorado es que un día podamos decir, es que esta persona, esta mujer, este hombre, es alguien que realmente va a hacer una diferencia, que realmente valga el esfuerzo de ir a votar, ¿no? Y la fe y la confianza que se les otorga. Y la verdad es que en México, por muchos años votamos por el menos peor. Y no nos gusta ya que el menos peor sea el esposo de la exgobernadora o ahora la esposa del exgobernador. O el hijo. O el hijo. O el hermano. Ajá. O entonces, el sobrino. Esta repartición de poder que le decimos no nos cae bien porque no parece que realmente la esposa ahora realmente tiene la vocación de sacar el Estado adelante, ¿no? Es difícil creerlo. Más bien parece una extensión de querer seguir ostentando el poder y no soltarlo, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí. Ya me eché mi speech, pero No, comparto tu idea. Sí, mira, no solamente pues es el tema de que pues literalmente están heredando el poder, ¿no? Hasta pareciera que estás heredando ya la campaña que tú hiciste toda tu vida, ¿no? Entonces al final, y ha pasado mucho, pues como sienten las cosas tan seguras, tan fáciles, pues ya no le echas ganas. Y entonces puede que tú dijeras, no, pues el papá era bueno, ¿no? Voy a votar por el hijo. Y cuando llegue el hijo, dices, ¿por qué voté por él? ¿No? Sí. O sea, había mejores opciones, ¿no? Y pues ya te defraudó, ¿no? Pero pues es el hijo del que lo hizo bien, ¿no? Entonces siento que el quitar esto, pues ya haría que las personas que en verdad quieren estar en el servicio público, que quieren un cargo de elección popular, pues sí te esfuerces no solamente en ganarte el voto, ¿no? Sino en ganarte la simpatía de las personas que de verdad simpaticen contigo, porque, y esto sí de verdad, la gente que quiere un cargo de elección popular debería de saberlo. La gente debe de votar por ti, no por el partido, porque eso qué quiere decir, si tú te cambias de partido, debes de saber que la gente va a estar contigo. Debes de saber que lo que trabajaste se va a quedar contigo. No se lo estás dando al partido. Entonces, pues creo que eso sí, lo del no nepotismo está muy bien. ¿Por qué? Porque pues ahorita hemos visto generaciones así que estuvieron en un partido y de repente llegó el nieto, el bisnieto y ya se cambió al otro, ¿no? Y entonces todo lo que se trabajó en esa generación, pues ya se fue. Entonces, yo creo que no solamente ayuda para los ideales de una persona, sino pues también pues para el relevo que se necesita, ¿no? Para ya no tener la media de edad en el Congreso pues muy arriba, sino pues que ya se venga más para los jóvenes. Sí, y además que tú sepas, o sea, sería buenísimo en todos los partidos y en la política, que realmente por tu esfuerzo, tus resultados, puedes empezar a ocupar mejores puestos, exacto, ¿no? Porque puedes resolverle cosas a los ciudadanos, porque realmente tienes la vocación, porque eres honesto, en fin, por muchas cosas, no porque eres el sobrino de alguien o el primo de alguien y pues te apoyan, pase lo que pase, ¿no? ¿Qué digo? Hay chavos que sí, o sea, que desde pequeños dijeron yo quiero eso, ¿no? Y sí han trabajado por eso. O sea, hay chavos en todos los partidos que se han dicho, no, o sea, si yo quiero llegar ahí, o sea, a Senado, a diputados o a la presidencia, a una gobernatura, etcétera, voy a trabajar por eso, ¿no? Pero, pues, entonces sí se tiene que ver el que quieras estar ahí, ¿no? No solamente que
como es tu papá, te puso ahí. Claro. O porque Pues bueno, y en la política hay gente muy honorable. Sí hay gente que hace bien las cosas, pero hay gente que no también, ¿no? Y entonces yo creo que por eso las reglas deben de ser generales. Exacto. Igual ya hay hijos de alguien que lo hacen muy bien y que son muy buenos, pero si la mayoría no está haciendo así, pues ni modo, así son las leyes, son generales, ¿no? Exacto. Entonces, en cuanto a nepotismo, por lo que hemos visto las y los mexicanos, estamos de acuerdo, porque hemos visto mucho más estas situaciones donde por ser familia o algo repiten cargo y de todos modos no vemos solución a nuestros problemas, pues que lo bueno, ¿no? Que sea alguien que lo heredó, se lo dieron y lo hizo muy bien. Contadas son, yo creo, esas ocasiones muy bonitas. Entonces, en cuanto a esto, ya para terminar, Karen, yo creo que la reforma, por lo que estuvimos platicando, tiene cosas muy buenas, otras cuestionables, otras que ojalá hay que ver, como tú nos decías, el proyecto. Y tú como alguien que ve las leyes de cerca, cuéntanos qué sería lo mejor para nosotros los mexicanos y en qué debemos estar pendiente cuando veamos en las noticias, ¿no? Que ya se va a discutir la reforma, etcétera. Las y los ciudadanos, pues para estar ahí pendientes de cómo se están haciendo las cosas en nuestro favor o no. Ok, pues una de las cosas más importantes y que sí debemos tomar como muy, muy en cuenta, pues es justo esto de el INE no se toca. No, no es cierto. No creo. No, sí, pues estar al pendiente de cómo quieren configurar o reconfigurar al instituto. ¿Por qué? Porque pues a veces no te van a decir la palabra quitarle la autonomía, pero le van a quitar facultades, ¿no? Y las va ahora a tomar otro organismo. Entonces, pues como que estar al pendiente de qué es lo que le quitan, qué es lo que le atribuyen, para ver pues en qué términos va a quedar el instituto, ¿no? Hablando ahora del tribunal, yo creo que también es importante porque lo de la elección de los integrantes, yo creo que eso va a venir sí o sí. Más bien lo que ahora sí tenemos que hacer como ciudadanos, en primera salir a votar e informarnos de quiénes van a ser los candidatos que pueden ocupar esos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos van a resolver lo que se me fue la palabra, como los desacuerdos o los errores que pueda haber dentro de la elección, ¿no? La otra es pues, lo que ya hablamos de los plurinominales, ver en qué términos pueden quedar. Yo honestamente creo que no los van a quitar. Si los quitan, pues ya se reducirían costos. Se reducirían costos. Sería noticia. Ajá. Sí, la verdad es que sí. Y si no, pues ver ahora cómo se van a elegir o en qué términos van a quedar, ¿no? Creo que esas tres cosas son importantes. Lo del voto electrónico, yo creo que eso sí va a salir, pero pues deberían de ir a hacer pruebas antes del 27 para ver qué tal. O del 30, porque quizá entre en vigor hasta en las siguientes elecciones, que son el 30, porque para el 27 se me hace muy pronto, pero pues igual y nos sorprenden, ¿no? Y yo creo que uno de los logros o cosas que sí podemos festejarle a la reforma, pues es ya esto del 50-50, ¿no? Ya el dejar establecido que la mitad de cargos van a ser para mujeres y la mitad de cargos ya van a ser para hombres, independientemente del nivel, ya sea local o federal. Entonces creo que esa sí es una cosa que podríamos aplaudirle. Nada más pues estaríamos al pendiente de cómo queda al final. Y ahora en febrero pues a ver qué tal. Que ya es ahorita, sí, febrero, ¿no? O sea, ya es. Ya la próxima semana. Entonces, pues nada más, pues sí, yo creo que para la ciudadanía sí decirles que pues estén al pendiente. Yo sé que la mayoría pues no somos expertos, o sea, aún yo no lo soy, pero sí estar al pendiente de cómo se va a plantear esta reforma. ¿Por qué? Porque las elecciones, el voto, pues es la herramienta más importante que tiene un país que pues tiene democracia. Entonces tenemos que ver en qué forma nos afecta o nos beneficia cómo va a quedar esta reforma. Entonces, pues una leída a las noticias, un resumen ahí con ChatGPT de la reforma. Entonces, pues yo creo que eso sí nos ayudaría bastante. Pues mira que al final hay que estar pendientes, ¿no? De que ya en estos días se empieza a discutir y a ver cómo queda. A mí me sigue asustando, te confieso, Karen, el voto electrónico. Sí. No, primero que pongan en internet, en las comunidades, como los decías.
igual que tú, la parte de la paridad de género me parece muy bien. Me parece una evolución incluso natural, ¿no? Sí. O sea, ya veníamos, lo que creo que hay que reconocerle mucho a Morena y al expresidente Obrador es que sí, él, pues trabajó y apoyó mucho a que hoy tengamos muchas gobernadoras y ojalá que siga siendo así, porque así como hablamos de equidad en partidaria en las cámaras, también la equidad de género es importante en las cámaras y en las decisiones del país. Y pues vamos a estar pendientes, ¿no? Sí. Ojalá que sea al final lo mejor, no para los que ya de por sí tienen mucho poder, sino para las y los ciudadanos de México, que somos los que vivimos las consecuencias buenas y no tan buenas de cualquier cosa que se haga en el sistema legal mexicano, ¿no? Sí. Gracias, Karen, por estar No, aquí. gracias a ustedes por la invitación. Vamos a estar ahí pendientes contigo a ver qué pasa. Creo que sí. Muchas gracias. Te agradezco mucho por platicar con nosotros. Gracias. Amigas y amigos de Bit Político, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio y bueno, estemos por aquí pendientes. Gracias y hasta la próxima.